En este capítulo que vamos a hacer, que es con el que vamos a inaugurar esta serie de capítulos para YouTube, vamos a tratar tres temas. Uno que es desoxidar óxido bastante profundo con vinagre normal, otro con vinagre blanco de limpieza y un tercer artículo que vamos a hacer sobre cómo hacer jabón para manos. Bien, como observaremos, en el del vinagre, tanto como en el vinagre normal como en el vinagre blanco, no ha desoxidado mucho. No os preocupéis porque más adelante lo vamos a hacer con óxido superficial, que es donde realmente funciona. También hemos hecho un artículo de cómo limpiar óxido, es decir, los cromados que están oxidados. Es como limpiarlos, no como restaurarlos. Es decir, realmente lo que vamos a hacer en este capítulo es una limpieza profunda para que darle un mejor aspecto, pero no es una restauración ni un recromado. Quiero que quede claro. Y eso es lo que vamos a tratar en este capítulo. Vamos a hacer un método ahora para decentar los cromados. No es para limpiarlos, ni para dejarlos relucientes, ni para restaurarlos. Solo es para decentarlos. Imaginemos que tenemos un cromado, no tenemos dinero, no queremos, simplemente queremos adecentarlo, queremos darle una mejor presencia. Pero tened en cuenta que esto no lo restaura, no es un sistema de cromado, solo es una limpieza en profundidad. No confiéis en que esto ya es para siempre, ni nada de eso, simplemente le va a dar un buen aspecto durante un tiempo. Vale, tenemos una barra que no es de una moto precisamente, pero es que tampoco he encontrado ninguna oxidada, que estaba cromada de serie, si os dais cuenta en el canto aún conserva su cromado, y está totalmente oxidada, ¿vale? Bien, vamos a darle un mejor aspecto y vamos a utilizar cosas que hay en la casa normalmente, aunque esto no esté en la casa, se compra en los supermercados. Vamos a utilizar un limpiador de vitrocerámica, un estropajo normal y corriente, bicarbonato y un limpiametales, que será para el acabado. Vamos a utilizar papel normal y corriente, de los de cocina, en este caso es de taller, pero bueno, es lo mismo, y unos guantes porque esto es sucio. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle un poco con limpiar el limpiador de la vitrocerámica. Vale, pues cogemos, le damos un poco así directamente y vale, si veis que no funciona muy bien, porque esto no funciona muy bien, ni de coña, podéis aumentar la eficacia echando un poquito de bicarbonato, que lo hace a modo de abrasivo. Podéis también hacer una masa con las dos cosas en un bote de cristal. Ahora observaréis que es bastante más eficaz, ¿lo veis? Pero ya os digo que esto no restaura, solamente elimina el óxido superficialmente, pero sigue estando estropeado. Pero ahora veréis que el aspecto mejora pero bastante. Bien, para que le podía seguir dando, pero para que veáis más o menos cómo está. Voy a darle para que limpie. ¿Veis cómo ha mejorado bastante? Bien, ahora lo vamos a limpiar entero y os voy a mostrar una barra que tengo que está oxidada y cómo queda con esto. Pero ya os digo que esto mejora mucho el aspecto, ya lo veis, pero que no es la panacea. Esto no es una restauración, esto es un chapó. PITA, el espacio para la innovación y el desarrollo empresarial en el Mediterráneo. A mí cuando me dijeron que La Maneta, una web de motos antiguas, iba a estar aquí en el Parque Científico y Tecnológico de Almería, en el PITA, me quedé a cuadro. Dije, ¿qué hace una web de motos antiguas aquí? No pega para nada, no es tecnológico, no es... Bueno, no sé qué pinta aquí, pero luego la fui conociendo a La Maneta, fui sabiendo que tiene más de 70.000 usuarios y fui conociendo a Ramón Ortiz, que nos ha proporcionado muchísimas acciones de dinamización en el parque, de colaboración empresarial con el resto de las empresas que tenemos aquí implantadas y bueno, nos propuso ya lo último, un canal de YouTube. Dije, ¿un canal de YouTube, Ramón? Sí, un canal de YouTube que ahora mismo tiene más de 2 millones de visitas. Y bueno, yo creo que a partir de ahí todo lo que nos propone Ramón primero nos asusta y luego nos gusta. Bien, pues venga, echamos un poquito más. Le echamos un poco más de bicarbonato. El bicarbonato funciona a modo de abrasivo, no penséis que tiene un poder limpiador, solamente es un abrasivo más. ¿Vale? Y seguimos dándole. Esto es simplemente pues dándole, si es que no tiene más secreto, más que restregarlo. No voy a pensar que esto se va a quedar perfecto, pero bueno, mejor que antes seguro.
En este lado está bastante más estropeado, por eso se nota. Vamos a tener que darle un poco más. Está un poco más. Bien. Y ahora por aquí. Vamos a intentar quitarle el óxido, como ya estáis viendo en este bote, con vinagre. Esto es un método tremendamente sencillo, podéis comprar el vinagre en cualquier sitio y es efectivo. No tanto como el ácido clorhídrico, pero es que es bastante más... Bien, vamos a echar el vinagre en el interior del cristal, esto no tiene mucho secreto. Pusimos en remojo los tornillos en vinagre para que se elimine el óxido. Ya puedo decir que no es un método excesivamente fuerte y por lo cual tarda bastante tiempo, y si los tornillos están muy oxidados, como es el caso de estos, no va a dar un resultado muy excelente. Pero no obstante vamos a ir a verlo, ¿vale? Venga, en primer lugar, pues nada. Bien. Los dos tornillos, como estáis viendo, ahora lo veremos en primer plano, no es que estén muy allá, pero se ve que se ha quitado bastante óxido. Ahora miraremos en primer plano para que lo veáis. Bien, ahora vamos a darle con Sidol, que es un limpiametales. Esto lo podéis comprar en cualquier droguería, de uso común. Siempre es para darle un mejor acabado al abrillantado, pero ya os digo que si queda óxido esto no lo limpia. Vamos a darle un poquito de... Esto se aplica con un trapo o con un papel. En este caso lo vamos a hacer con papel porque lo tengo más fácil. ¿Veis? Más o menos. Y vamos allá. Esto ahora se pone negro el papel, pero es porque tiene una especie de disolvente que se lleva parte del óxido con el papel. Si observáis, como antes le hemos dado con el limpiavitrocerámica, no sale muy negro. Si esto lo hubiéramos hecho directamente con esto no ni funciona siquiera, se hubiera quedado aquí todo el óxido. En teoría ya hemos terminado, lo que haremos es abrillantar un poco. Como veréis, comparado con antes está muchísimo mejor, no hay lugar de comparación, pero no está restaurado, simplemente está eliminado el óxido en gran medida. Luego, si queréis esforzaros un poco en alguna esquina, por ejemplo como aquí que este se ve más deteriorado, pues lo podéis dar, eso ya vosotros mismos. Una vez que ya hemos terminado de limpiar la pieza, que ya repito y me quiero repetir mucho, esto no es una restauración, simplemente es adecentar un poco el tema. Vamos a tener que echarle un poco de aceite. Yo voy a utilizar este que se compra en el Mercadona, que vale €1, no llega a los 2 euros.
y es para dar un recubrimiento graso a la superficie, para evitar que se siga oxidando, porque esto está limpio, pero eso no quiere decir que no siga oxidando, el óxido sigue estando y la posibilidad de que eso oxide existe. Entonces, para mejorar su aspecto durante más tiempo, le vamos a echar un recubrimiento. Esto es fácil, es un dejarlo todo normalito y corriente. Cogemos un poco de papel, o bien lo echamos directamente aquí o bien lo echamos en el papel. Y con poco no hace falta mucho, con un poquito por encima ya lo tenemos. Esto ya quedaría terminado, ¿veis? Si queréis darle un pulido mejor acabado, yo no lo voy a hacer porque es una chorrada, pero si queréis darle un pulido más eficaz con una gamuza de este tipo y utilizar pasta de dientes blanca. Si le dais con la pasta de dientes, el pulido es mucho más eficaz, es más brillante. Pero eso es una chorrada porque la pieza está bastante deteriorada. Vale, dos consejos. Primero, no uséis nunca este método con cromados nuevos. No lo uséis, os los cargáis, porque es muy abrasivo. Y segundo, esto no es la panacea, esto simplemente le da muchísimo mejor aspecto a un cromado muy oxidado, pero no lo restaura, no es la restauración de una moto, es una conservación bastante eficaz. Vamos a preparar jamón para mano. Ya sé que esto no tiene mucho que ver con la mecánica, pero de todas maneras tenía que hacerlo porque no tengo y me gustaría deciros más o menos cómo lo hago yo. Yo preparo mi propio jabón, este jabón lo hago yo. No es el momento de enseñaros cómo se hace el jabón, si acaso más adelante tal vez haga un vídeo. Este jabón lo podéis comprar, que es jabón normal, esos del que venden en la droguería. Esto lo hago yo con aceite usado y sosa cáustica. Es decir, que partimos de que ya tenemos el jabón hecho. Lo vamos a intentar partir en trocitos la escama, lo vamos a calentar con un poco de agua destilada, aquí tenemos agua destilada, y una vez que eso lo vamos a mezclar con un poco de bicarbonato a modo de abrasivo. Y lo vamos a meter en un bote vacío, que es lo que suelo usar normalmente para limpiar las manos. Yo suelo utilizar el jabón en forma como crema, que es lo mejor para usarlo. No hago mucho, porque ya veréis que es muy rápido y huele mal si se conserva durante muchos meses. Por eso lo suelo hacer lo que gasto. Las pastillas se pueden conservar eternamente, de hecho estas pastillas tendrán unos 6 o 7 meses. Pero lo que es el jabón ya hecho no se puede conservar más de 3 o 4 meses, así que no hay mucha cantidad, con un bote de estos tenéis siempre. Este jabón tiene una ventaja de que se limpia más porque tiene bicarbonato, por lo cual hace abrasivo. Es natural, está hecho con aceite reciclado de cocina, por lo cual viene bien y mola hacerse un propio jabón. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es partir las pastillas de jabón en escamas. Para eso vamos a utilizar una navaja. ¿Vale? Yo tengo esta, que me la compré porque es una pocholada, pero es incómoda de cojones, pero mola mucho, ¿sabes? Vamos a poner esto, que debéis estar echando las escamas, ¿vale? Entonces, esto más o menos lo vais partiendo en escamas. ¿Vale? No hace falta que quede perfecto, porque como se disuelve ahora en el agua, pues solo es para, como si estuvierais haciendo chocolate. Procurar no llevar un dedo, por lo demás. Luego si queréis más, os explico cómo se hacen las pastillas de jabón con aceite reciclado. Con esto lo utilizo también para limpiar los motores y demás historias. Porque este jabón hace poca espuma. Y luego le dais con la cacha. Echamos un poco de agua, no mucha. ¿Cuál es la medida? No lo sé. Yo le cojo el truquillo como voy pudiendo. Mira, con esta agua yo creo que si falta luego agua, se puede echar jabón, porque no se puede echar a la vez. Vais meneando el agua que no tiene por qué hervir, el agua aunque esté caliente de sobra.
La dejamos un poco, se tiene que mojar y esto hay que dejarlo ahora un tiempo que se repose. ¿Veis que ya se empieza a mandar?